John Mueller, muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Dijo Alfonso Guerra una vez que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió. ¿Podemos decir ahora lo mismo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que algunos de los atavismos históricos de este país están muy presentes. Algunos no los hemos superado ni hemos sido capaces de dominarlos y en cambio veo que nuestra convergencia con Europa se ha detenido, ¿no? Que era quizás el paradigma, digamos, de lo que era del futuro que España quería, donde quería encontrarse España en el futuro, ¿no? Y eso lo veo ralentizado, lo veo detenido, tanto en los números. La crisis nos ha hecho retroceder, no somos más europeos, y luego en una desilusión con el euro, fruto de la crisis a la que nos hemos visto sometidos, ¿no? ¿Y el futuro, el pronóstico que hace a día de hoy Pablo Iglesias, se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿O Bueno, este país los cambios los afronta de una forma lenta? Hombre, yo la verdad es que no sé qué futuro nos promete Pablo Iglesias, ¿no? Porque en mayo del año pasado nos prometía unas cosas, prometía que nos íbamos a jubilar a los 60 años, que todo el mundo iba a tener una renta universal y que iba a hacer una auditoría de la deuda pública para determinar cuál había que pagar y cuál no, y cuál iba a declarar deuda odiosa, ¿no? Y luego ha dicho que no, que eso que escribió en mayo lo borró con el codo, apenas lo terminó de escribir. Y ahora estamos un poco a la expectativa. Yo no sé sé que Podemos quiere hacer una asamblea constituyente para rehacer completamente el sistema político español, eso lo han dicho, pero desconozco los detalles y creo que la mayoría de la opinión pública ahora mismo lo que oye son cantos de sirena, mensajes que son muy estimulantes para algunas personas, promesas que a algunos les llaman la atención, emociones, como ha dicho Pablo en el meeting, en el gran meeting de la Puerta del Sol, pero son eso, emociones, ¿eh? Luego de emociones no se come. Y todo lo que está pasando alrededor de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Íñigo Errejón, de las facturas, de las declaraciones complementarias de la renta, ¿esto ellos sabían que iba a pasar? Bueno, yo creo que... ¿O no? No, yo creo que con Monedero no pensaba que iba a pasar. Monedero, no entiendo cómo ha estado tan mal asesorado, pero bueno, me parece factible porque Monedero es un tipo que se presenta a un juicio y no lleva los papeles de apoderamiento que hay que presentarle al juez. Con lo cual me está demostrando que es una persona que desconoce los protocolos mínimos de la ciudadanía, ¿no? Con lo cual no me extraña que a lo mejor de buena fe haya cometido un error, aunque yo pienso que lo que le han pillado es una operación de acopio de dinero para financiar su proyecto político. Con lo cual, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿El poner en entredicho la financiación del partido? No, bueno, en principio este partido ni siquiera tiene representación parlamentaria, con lo cual no está sometido a la tutela del Tribunal de Cuentas. Será cuando ya tenga representación. Es decir, Pero sí creo que Hacienda debería mirar las cuentas de Monedero desde el punto de vista del blanqueo de dinero. Y eso te lo digo en serio. Creo que hay evidencia o indicios que permitirían investigar el caso de Monedero y de sus cuentas y de esas transacciones de 425.000 euros que recibió desde el punto de vista del blanqueo de dinero. O sea, tendría que ser la división de antiblanqueo de dinero, el SEBLAC, el que mirara exactamente los extremos de esta transacción y el señor Monedero no se libraría en ese caso de tener que presentar lo que prometió, el documento contractual de cuándo efectuó esos encargos, ¿no? ¿Pero por el origen del dinero o por cómo ha hecho o no ha hecho la declaración aquí en España? Por las dos cosas, porque el blanqueo de dinero no solo tiene que ver pues, con el blanqueo de dinero del narcotráfico, también hay operaciones de blanqueo de dinero desde la economía sumergida a la formal, desde la financiación política, desde el tráfico de armas, etcétera. O sea, hay muchísimas irregularidades vinculadas al blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero es un fenómeno y los indicios que hay es que no conocemos cuál es el origen del dinero, por qué se le ha pagado ese dinero y luego lo que se ha descubierto, sí se ha constatado, es que ha habido una internación irregular de ese dinero en el sistema económico español, que es cuando Monedero lo trae y lo deposita en sus cuentas. Entonces, eso es lo que hay que mirar.
Podemos y su entorno dice que están sometidos bajo el ataque de algunos medios de comunicación ubicados en el centro derecha, sobre todo a la derecha. Eso es lo que dicen ellos, pero ¿lo que está pasando es real o no? Bueno, pero es que un ataque injustificado, sí, eso me parece un ataque, pero cuando es una crítica justificada o simplemente una demanda de que aquí se pongan luz y taquígrafos, es lo mismo que pide Podemos respecto de los demás. A mí no me cabe la menor duda de que sus explicaciones hasta ahora han sido insuficientes. No me parece correcto pensar que la justificación de que el dinero iba destinado a un buen objetivo, un objetivo loable, indulte toda la operación y nos permita saltarnos las irregularidades que se han cometido. Si eso fuera así, cualquier persona podría argumentar que sus fines son legítimos y los de los demás no, ¿no? Y Tania Sánchez, lo que ha ocurrido también con ella, que se presenta de alguna forma un poco como víctima, el haberse tenido que marchar de ahí, el hecho de que haya sido la pareja de Pablo Iglesias, etcétera. Pero ella no es de Podemos, de momento. O sea, ella estaba en Izquierda Unida Madrid y no es de Podemos. Lo que me parece tremendamente irregular de todo el caso de Tania Sánchez es esta situación en la que todo el mundo, por lo visto, si es familia de un concejal en Rivas Vacia Madrid, puede acceder a una vivienda social, por lo visto con gran facilidad, porque ella tenía una vivienda social, su hermano tiene una vivienda social y su padre concejal también, por lo visto. Además, ella vendió la vivienda social y dice que lo hizo de acuerdo con los procedimientos legales, pero evidentemente los procedimientos legales hay que revisarlos porque o son muy laxos, o sea, no puedes obtener una plusvalía determinada, pero ella terminó haciendo negocio con una vivienda social. Entonces, estamos generando unas enormes transferencias de capital de unos ciudadanos españoles a otros, y esto, ¿por qué ocurre en Rivas Vacia Madrid? Consigue con la misma facilidad un navarro una vivienda social que un habitante de Rivas Vacia Madrid. La consiguió con más facilidad por ser de izquierdas, por pertenecer a una formación política, porque su padre ya ocupaba la concejalía. Esto son las preguntas que me hago respecto de la primera irregularidad que se le descubrió a Tania Sánchez. Después se le han descubierto más. Ella las ha negado todas también. Bueno, pero es evidente, la comisión de investigación ni siquiera se pudo cerrar de una manera limpia y regular, porque no se admitió que ella y su padre prestaran el segundo testimonio. Se les dispensó de eso. Y había muchas cosas que explicar. No es tan fácil como decir me equivoqué o cometí un error y tenía que haberme apartado de esa reunión. O sea, es que el resultado final es que ella ha participado en una operación en la que su hermano fue un beneficiario directo. Has dicho que Tania Sánchez no es de Podemos de momento. ¿Van a terminar confluyendo ambas corrientes? Ella dice que va a fundar un nuevo partido. Bueno, ¿les veremos en Podemos a los dos? Les veremos aliados probablemente. No sé por qué mantienen esta simulación de que ella no es de Podemos. Bueno, a lo mejor existe una discrepancia ideológica genuina, no lo sé. Desconozco los intríngulis de nuestros partidos de izquierda desde el punto de vista ideológico. Yo creo que en realidad lo que hay es grandes broncas familiares, digamos, entre distintas familias. Aquí no es que digamos que la Izquierda Unida de Tania Sánchez pertenece a la Cuarta Internacional y está enfrentado a los partidos herejes de la Tercera Internacional. Esto no es una cuestión de trotskistas contra el POUM o contra el Partido Comunista en la etapa de la preguerra civil. Aquí es mucho más difícil distinguir cuáles son las motivaciones que existen en todas estas corrientes. Da la impresión de que lo que quieren es generar una marca que no pueda ni vincularse a Podemos ni ser leída en términos de Izquierda Unida, ¿no? Bueno, ya veremos. No sé qué ventajas le encuentran a ellos. Debe haber alguna, porque si no, no lo harían. John, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Van a llegar a las manos Susana Díaz y Pedro Sánchez o no? Bueno, no creo que lleguen a las manos, pero... hombre... Bueno, venga, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? Han tenido una... Bueno, Sánchez ha sido cuestionado por las familias socialistas que han visto que lo tacharon de un hombre que no era fiable, quizás porque demostró por cierta frivolidad a la hora de decir que quería eliminar el Ministerio de Defensa, o cuando empezó a revisar, por ejemplo, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Esto despertó una gran inquietud entre las familias tradicionales del socialismo, que le pusieron la prueba a Sánchez e inmediatamente empezaron a alentar que creciera la imagen de Susana Díaz.
Sánchez ha intentado recuperar ese papel de estadista con el pacto antiyihadista que alcanzó con el gobierno, pero bueno, este es el típico pacto que le gusta a los políticos y a los periodistas, un pacto que no sirve para nada, porque es un pacto superficial donde lo que se hace es una medida de cara a la galería, que es endurecer las penas para los condenados, pero en las cuestiones realmente complejas, que tienen que ver con el condicionamiento, la reducción de algunos derechos y libertades, por ejemplo, las escuchas telefónicas, la interceptación de determinados mensajes, que es lo que realmente ayudaría a la policía y a los servicios de seguridad a combatir el yihadismo, eso, por ejemplo, apenas se han alcanzado acuerdos. Acuerdos técnicos no ha habido. Entonces, es la típica reforma que a la prensa nos gusta mucho porque hace buenos titulares y a los políticos más aún porque les presenta ante la opinión pública como que han hecho algo. Pero en términos prácticos no va a tener ningún resultado, ninguna consecuencia. No vamos a ser más eficaces en la lucha contra el yihadismo. ¿Y la cara del Partido Socialista finalmente será Pedro Sánchez? ¿Susana se va a quedar en Andalucía, ¿no? Yo creo que Susana Díaz, si Susana Díaz tiene muy buenas papeletas como para conseguir una victoria en Andalucía, rayarle el coche nuevo que tiene flamante Pablo Iglesias y que aún no ha estrenado en las elecciones nacionales, y podría, si consigue una victoria contundente, que dicen que está... Las encuestas decían ayer que estaba al borde de la mayoría absoluta, bueno, que le faltaban unos cuantos escaños. Si consigue una victoria contundente, Susana Díaz va a poder fabricar una leyenda tan eficaz como la de Don Pelayo o de Carlos Martel. Ella va a ser la que va a detener las invasiones de podemitas. Pero es probable que la gente no entienda que si ella da después el paso para las generales, que la gente no lo entienda, que no lo entendamos, va a ser un poco complicado, ¿no? Recrear el mito de Juana de Arco y convertirla en una figura nacional no va a ser difícil para los expertos en marketing político, Ni para algunos medios, ¿no? Bueno, y me imagino que para algunos medios colaborarán, pero eso no sería difícil. Si ella puede decir, yo soy la que realmente he levantado un discurso que ha frenado a Pablo Iglesias y este pánico que... Es verdad, en el gobierno español ahora mismo se habla con alarma de Podemos. Bueno, yo creo que, mira, si la gente le vota puede ser una desgracia, pero... ¿Y en la calle Génova, en el PP, tienen la alarma también activada con Podemos o no? Sí. ¿Qué va a pasar con Rajoy? ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? Bueno... Y sobre todo, yo que es un analista político con una trayectoria dilatada, yo siempre que tengo la oportunidad de preguntar a compañeros periodistas que han trabajado en Madrid, que han estado con los políticos de Madrid codo con codo, ¿cómo es posible que con las acusaciones que hay vertidas sobre el Partido Popular, sobre su financiación irregular, sobre las comisiones, no pase nada? Mira, Roberto, yo venía a hablar de mi libro. Hablaremos ahora enseguida. No, pero te lo digo porque... Mi libro termina, yo escogí una etapa que va de enero del 2010 a enero del 2013 y lo digo en el prólogo del libro. El libro termina el mismo día que se publica, la historia que yo cuento ahí de la prima de riesgo, termina el mismo día que se publica en Madrid, que Luis Bárcenas tiene 22 millones en Suiza. Y lo hice ex profeso, escogí ese hito, porque a partir de ahí aparecen nuevas primas de riesgo que se instalan en la mesa del presidente del gobierno. Hasta ese momento él solo tenía una, que era la preocupación de si España debía pedir rescate o no a los socios europeos, de si España seguía siendo el grano negro que le había salido al euro. Y a partir de ese día, al día siguiente es cuando él le manda el famoso SMS de sé fuerte Luis, que Bárcenas salió de la cárcel cachondeándose de eso. Y en ese momento queda de manifiesto que el auténtico problema que tiene Mariano Rajoy es ese problema de corrupción interna del partido, que además es muy difícil para cualquier persona creer que él no estaba al tanto de las prácticas de su tesorero. Entonces, lo que tú dices, efectivamente, ese es uno de los mayores problemas. Ese problema es el que luego se ha acoplado o ha fortalecido todo lo que es Podemos, que busca en la corrupción de los demás el sustento para incrementar su electorado. Es ese problema el que ha provocado un cabreo tan extendido que, uniéndose a lo larga que ha sido la crisis, hace que una gran parte de españoles hoy no crean el sistema político o lo deteste o deteste a los partidos tradicionales. A mí me parece que Mariano Rajoy, que luchó eficazmente contra la prima de riesgo y evitó que España tuviera que pedir rescate, no ha sido nada eficaz en la lucha contra la corrupción.
Y ese es el punto que quizás tendría que haber atacado o atacar. Ahora, lo que me cabe la duda, después de conocer ese SMS, he leído ayer que el señor Bárcenas decía que cuando él hizo público ese SMS pensaba que Mariano Rajoy no tenía más opción que dimitir. Yo creo que Bárcenas ha subestimado la capacidad de resistencia de acero inoxidable de la que es Rajoy. Hay que considerar que ni siquiera 639 puntos de prima de riesgo derritieron a ese Mariano Rajoy que aguantaba en su despacho en la Moncloa, ¿no? Pero sí es verdad que no estaba mal pensado lo que dice el ex tesorero del PP. O sea, ese SMS es un SMS que desgraciadamente demuestra que Rajoy conocía muchas de las actividades del tesorero. Ciudadanos, ¿qué va a pasar con el partido de Albert Rivera? Bueno, las encuestas dicen que le va muy bien al partido de Albert Rivera. Albert Rivera está trabajando intensamente. Albert Rivera ha fichado a Luis Garicano para que le haga el programa económico, lo cual me parece un acierto, porque Luis Garicano es uno de los economistas más solventes, y no solo es un economista desde el punto de vista técnico, empírico, muy conocido por sus estudios sobre el impacto de la educación en la prosperidad de las naciones y en la organización de las empresas, sino que además es un economista que tiene una visión política, que tiene una visión institucional de los cambios que hay que operar en España, sobre todo en el campo de la universidad y educativo, para que este país prospere y sea rico. Y a mí eso me resulta muy estimulante. Tengo sí una prevención respecto de Ciudadanos. No sé en qué medida es un fenómeno cupular. O sea, no sé en qué medida, porque yo llevo 2 meses escuchando que Ciudadanos iba a salir muy bien en las encuestas. No sé en qué medida esto me lo están diciendo las mismas personas que fueron incapaces de detectar que Podemos venía tan fuerte en las encuestas. Entonces, ¿cuánto hay de wishful thinking, cuánto hay de deseo en este planteamiento de Ciudadanos? Bueno, efectivamente una gran parte de electores que le votaron al PP y que no le van a votar probablemente en las próximas elecciones deberían lógicamente desembocar en Ciudadanos. Pero ya lo veremos. Lo veremos el 24 de mayo. Sí, exactamente. Sin ir más lejos. Bueno, y ahí tendrán un nuevo problema, ¿eh? Porque ¿qué hará Ciudadanos entonces? ¿Pactará con el PP allí donde pueda y decidirá de alguna manera recoger, digamos, el baldón que ahora mismo el PP porta por culpa del tema de la corrupción, etcétera? Y te voy a hacer una pregunta más. ¿Se arrepentirá Rosa Díez de no haber pactado con Ciudadanos? Sí. Yo creo que Rosa se va a arrepentir. Es una pena porque UPyD es un partido tremendamente... Es una tropa de espartanos gobernadas por Rosa Díez. Es increíble lo de UPyD. Es una formación donde la gente tiene que pagar por ser militante. Y luego los cuadros están cuadrados. Y Rosa los lleva con mano dura. Y no hay corruptos y efectivamente son intransigentes con la corrupción. Lo hacen muy bien. Pero han transmitido también una cierta inflexibilidad y un banquillo corto de cara a la opinión pública. La gente cree que no hay alternativa a Rosa Díez, no hay más players jugando dentro de UPyD. Es verdad que Toni Cantó ha levantado la cabeza, que Irene Lozano es una persona que tiene un perfil muy atractivo para determinados electores, pero al final Rosa es una figura tan potente que termina hegemonizando todo. Y yo creo que se va a arrepentir de no haber alcanzado un acuerdo, porque al final la política es llegar a acuerdo. Vamos a hablar de esa etapa que terminó el día que supimos que Luis Bárcenas tenía 22 millones de euros en Suiza. Está en tu libro, Leones contra dioses, una realidad económica desde tu punto de vista en España, la de los últimos años, con una crisis financiera que fue la que realmente marcó los tiempos y fue la que, desde tu punto de vista, Jon, la que hizo a Mariano Rajoy preso, no lo estoy justificando, pero preso de haber incumplido las promesas electorales, de haber tenido que tomar decisiones que... Qué interesante, ¿no? Mira, yo digo que esta etapa que yo describo aquí le llamo la era de las rectificaciones, de las grandes rectificaciones. José Luis Rodríguez Zapatero rectifica en mayo del 2010, rompe con el Zapatero despilfarrador, keynesiano, que creía que inyectando recursos del Estado iba a poder levantar la economía española y sacarnos de la crisis. Rompe con ese Zapatero, el Zapatero que iba a rodiesmo, que era amigo de los sindicatos, que nunca hubiera aprobado una reforma laboral.
y pasa a ser el Zapatero riguroso, que cree en la estabilidad presupuestaria, que reforma la Constitución, que le congela las pensiones a los abuelitos, que aprueba una reforma laboral, etcétera, ¿no? Y con lo cual es una rectificación enorme, es una rectificación política. Zapatero lo que hace es rectificar su historia, y la prueba es que el desastre en el que sumió a su partido dura hasta hoy. Porque fue una rectificación tan a fondo que tocó nervios muy profundos dentro del socialismo. Y a Mariano Rajoy le pasa casi 3/4 de lo mismo. El mismo Mariano Rajoy que en octubre y noviembre está diciendo o sugiriendo o planteando en su programa electoral que no va a subir los impuestos, que esto se puede hacer de manera... En mayo del 2010, el Partido Popular, en abril de 2010, le ofrece a Zapatero un pacto de Estado que consistía en no subir los impuestos. Es el propio Cristóbal Montoro el que le ofrece a Zapatero un pacto, a Elena Salgado en este caso, un pacto para sacar a España de la crisis sin subir los impuestos. Eso lo decía el PP en un documento que firmaron Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez. Las hemerotecas para esto son terroríficas. Son crueles. Y entonces, un Rajoy que decía que no iba a subir los impuestos se encuentra el 30 de diciembre del 2011 con que los tiene que subir. Y el mensaje que nos da cuando nos da explicaciones, que nos las da 5 meses después, en aquella entrevista con Carlos, es verdad que le da una entrevista a Alex Grigelmo, que era presidente de EFE en un primer momento, pero la entrevista buena es la que le da a Carlos Herrera en mayo del 2012. Y en esa entrevista es donde dice que hará lo que sea necesario, incluso desmentirse de lo que ha prometido. Con lo cual, mira qué imagen reciben los electores en España, los ciudadanos. Un primer presidente socialista que se decía socialista y que dejó de serlo o empezó a comportarse como no socialista y que argumenta que la realidad le ha obligado a dejar de ser lo que era. Un presidente de derechas que había prometido hacer una cosa y que luego no la hace porque también argumenta que la realidad no le ha dejado ser lo que era. Conclusión que sacan los ciudadanos: caray, aquí todo el mundo se ha presentado en contra de la realidad. O sea, la realidad es la que realmente plantea la enmienda a la totalidad a estos partidos políticos. Al final, la realidad es la agenda oculta de los dos grandes partidos políticos. Claro, no me extraña que con tamaña tomadura de pelo el sistema político esté en cuestión. ¿Y qué va a pasar ahora con esas promesas electorales? Porque yo creo que la gente estamos porque ya no nos la van a colar. Entonces, lo que sería muy bueno es que de una vez por todas alguien nos hablara de la realidad y nos dijera: esta es la realidad y esto es lo que voy a hacer, porque existe esta realidad. Pero no nos la oculte, no nos diga voy a bajar los impuestos si no los va a bajar, no nos diga que va a ser socialismo si lo que va a hacer es ajuste. ¿Y la formación de los congresistas? En el libro también hablas de ello. Casi la mitad de los miembros del Congreso de los Diputados son funcionarios. La mitad, funcionarios en excedencia. Bueno, porque no lo digo yo solamente, hay un libro de un blog político, son profesores de ciencia política, se llaman Politicón. Hay un libro que ellos han escrito, se llama La urna rota, donde estos autores plantean una idea que a mí me parece central para analizar lo que está pasando en España, que es este paso tan fácil que existe entre el funcionariado y la política. Por eso más de la mitad de los diputados del Congreso son funcionarios. Y por eso hay una gran cantidad de funcionarios en política, porque ellos pueden pedir esa excedencia, aventurarse a la política, y si les va mal tienen un seguro de vida que es volver a su puesto de funcionario. Esto en países como el Reino Unido y Gran Bretaña, por ejemplo, está prohibido. Si tú te vas a la política con todas las consecuencias. No vuelves a tu puesto de funcionario. O si eres funcionario, lo que no puedes es pensar en que vas a querer ser político algún día. O una cosa o la otra. En España, entonces, tenemos un tránsito muy fluido de un lado al otro, porque los que fracasan en política vuelven al funcionariado. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra élite política a partir de estas condicionantes? Que es tremendamente conservadora, primero, muy poco audaz a la hora de las decisiones, muy poco creativa, regulacionista, porque está acostumbrada a cumplir con leyes y reglamentos formales fundamentalmente. No le gusta que le midan en términos de rendimiento, le gusta que le midan en términos de formalidad. Todo lo que sean tribunales de cuentas y que inspecciones, esto está formalmente bien hecho, perfecto, pero no le gusta que le midan en términos de si lo he hecho más rápido, mejor y con menos recursos y menos coste que otro que lo podría haber hecho mejor que yo o peor. Entonces, y luego una cosa adicional que es terrible,
esa clase política regulacionista, conservadora, regulacionista, ¿por qué? Porque al final de cada año generamos 1 millón de páginas de boletines oficiales en España, ¿eh? Además, cree que el liderazgo no es un elemento crucial de su actividad. Y cree que lo que importa es la jerarquía, el obedecer al de arriba. El resultado es que tenemos una clase política que muy poco audaz, muy conservadora y muy difícil de cambiar. Pues para profundizar más leeremos Leones contra dioses de John Muller. Te lo recomiendo. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias también al Think Tank Civismo por haber facilitado esta entrevista. Gracias a ti, Roberto. Gracias, buenas noches.